porque es muy agobiante. Incluso te quita el sueño por la noche. Te acuestas pensando en el TFG y en que no llegas. ¿Te sentiste de alguna manera apartada por el tutor de la universidad? Sí, tanto por el tutor como un poco por la universidad. A ti te asignan un tutor de forma aleatoria y la sensación es con lo que tienes o con lo que te ha tocado, haz lo que puedas. Y bueno, pues no fue muy buena la experiencia, la verdad. Me creó bastante inseguridad. Creo, como se suele decir, que comprar un plan de cuidado es pan para hoy y hambre para mañana. Porque si no has hecho ningún plan de cuidado en toda la carrera, cuando llegues al TFG tienes un problema aún más gordo. No, el TFG además es una cosa muy importante, es el último trabajo que haces de tu carrera después de 4 años y realmente no llegas preparado. Tú llegas habiendo hecho muchos planes de cuidado durante la carrera, durante los cursos, pero un TFG es otra cosa totalmente diferente. ¿Qué nota sacaste en el TFG a pesar de llevar una casa para adelante, llevar a tu bebé, llevar prácticas, simulaciones y además que te toque un nefasto tutor de TFG? ¿Qué nota sacaste? Bueno, en primer lugar, daros la bienvenida a todos a un nuevo episodio de las charlas que estamos haciendo con alumnos de la formación de TFG. Hoy tenemos a una persona muy especial, a Noemí, que nos va a contar un poco su experiencia durante el desarrollo del TFG. Y en primer lugar, Noemí, ¿podrías empezar un poco presentándote? Claro. Bueno, yo soy Noemí, vivo en Caravaca, aunque soy de una pedanía de Molina de Segura, y tengo 35 años. Soy auxiliar de enfermería y soy técnico de laboratorio también, y ahora Genial, enfermera. genial. Una pregunta muy interesante que le hago siempre a todos los alumnos, Noemí, es que me expliquen un poco cómo surgió ese deseo de estudiar enfermería. Bueno, pues yo siempre lo llevé en la cabeza, pero tenía trabajo fijo en un laboratorio, entonces fue algo que va posponiendo. Hasta que llegó la pandemia y decidí dejar el trabajo que tenía y empecé a trabajar de auxiliar de enfermería. Pero claro, cuando acabó la pandemia acabó el trabajo. ¿Y entonces qué haces? Y ahí fue cuando realmente di el paso de empezar a estudiar enfermería. Súper interesante. O sea, que el proceso fue, tú ya tenías tu trabajo seguro, se terminó el trabajo y entonces decidiste emprender el estudio. Claro, ahí vi que era el momento, que o lo hacía en ese momento o los puntos de la bolsa habían bajado muchísimo, estaba la oportunidad de poder trabajar de auxiliar y poder empezar a hacer puntos. Entonces, pues ahí fue como surgió un poco. Bueno, en realidad, en principio, entré en un módulo de higienista bucodental con idea de hacer 10 puntos más para la bolsa y seguir trabajando. Pero estuve hasta el mes de noviembre o así y dije, mira, yo me voy porque para qué quiero otro módulo y voy a hacer realmente lo que me gusta. Y ahí fue ya cuando sí que me matriculé en terapia ocupacional, porque entonces no habían plazas de enfermería. Entonces hice el primer curso de terapia ocupacional con todas las asignaturas comunes y en segundo pasé a enfermería. O sea, ha sido un poco entrar por la puerta de atrás. Buah, o sea, ha sido una aventura en Ha toda sido una regla. aventura realmente. Sí. Oye, y hay una cosa que, que me gustó mucho de tu caso, Noemí, fue que, bueno, todo ese proceso lo viviste siendo mamá. ¿Cómo fue Sí. estudiar y llevar las responsabilidades de ser mamá? Pues ha sido un reto, una locura. Bueno, primero fue muy bien. De hecho, hice más créditos de los que lleva un curso porque me gestionaba el tiempo como yo quería. Pero claro, cuando llegó segundo, yo gestionaba mi tiempo, pero tenía un bebé en casa que hacía sus propios planes y le daba igual que tuviera que hacer trabajo o que tuviera que estudiar. Entonces ha sido un poco locura. Pero bueno, es verdad que el poco tiempo que tienes lo aprovechas de otra manera. Y eso también es cierto. Totalmente. Pero desde luego tiene que haber sido un reto vivir todo eso. Y Sí. hablando de reto, Noemí, bajo tu punto de vista, ¿cuáles fueron los mayores retos que tú viviste a la hora de hacer el TFG durante ese año de prácticas, seminarios, tu bebé? Pues lo primero que se te presenta es elegir un buen plan de cuidado. ¿Qué caso escojo para que cuando llegue el momento de hacer el TPG me permita tener muchas puertas abiertas y luego poder elegir algo que te llame la atención? Eso fue lo primero. Luego el contenido. Has decidido sobre qué vas a hacer el TPG, tienes una idea general, pero no sabes qué incluir y qué no incluir. Y luego, por otro lado, la gestión del tiempo. ¿Qué tengo que tener hecho en cada momento o qué apartados tengo que tener finalizado en qué mes para que luego no te pille el turno? Eso fue lo más complicado. Creo que lo has resumido genial. Si te soy completamente sincero, creo que nadie me había hecho
un resumen tan claro. Sí, Es que es totalmente. intenso. Totalmente. Creo que has acertado, vamos, por completo. O sea, creo que al final el problema es la gestión, la organización, pero también es súper importante escoger un buen tema. Y hablando de tiempo, Noemí, ¿cómo te sentiste esa etapa de tener que hacer el TFG y no tener tiempo entre la casa, la niña, seminarios, prácticas? Pues es un año muy estresante. Tú terminas tercero, has terminado las asignaturas teóricas y piensas que ahora viene lo bueno y que te vas a relajar porque no tienes exámenes. Pero realmente cuarto es el año quizás más agobiante, porque no es solo tu gestión de tiempo para exámenes, sino que te imponen un montón de seminarios, tienes los horarios de práctica y bueno, luego pues, tus características personales. En mi caso, pues tenía un bebé. Entonces es muy importante aprovechar cada rato que tengas libre. Incluso media hora puede marcar la diferencia. Eso es lo más importante, porque es muy agobiante. Incluso te quita el sueño por la noche. Te acuestas pensando en el TFG y en que no llegas. Pero bueno, Qué es lo gran más verdad, importante eso. qué gran verdad acabas de decir, Noemí. Y en ese sentido, ¿tú qué le dirías a alguien que siente que no tiene tiempo para hacer el TFG? Que priorice. Que realmente lo que tiene es el sentimiento de que no tiene tiempo, pero sí lo tiene. Si tú lo coges desde el minuto uno y te vas gestionando, lo tienes. Si esperas a Navidad porque llegan las vacaciones para empezar el TFG, te va a pillar el toro seguro. Porque luego no depende solo de ti, depende del tutor que tengas, de que te conteste a tiempo, de que te corrija a tiempo y todo eso también te retrasa. Entonces es algo que tienes que tener en cuenta. Desde el mismo momento que tienes tu plan de cuidado hecho, empieza con el TFG. Tienes que ir por delante del tutor. Esa es mi opinión. Súper consejo, totalmente de acuerdo. Y uniendo un poco con lo que acabas de decir, Noemí, ¿cuál fue tu experiencia con tu tutor, con el tutor que te asignó la universidad? Y bueno, pues mi experiencia no fue muy buena, no hubo feeling, como se suele decir. Yo tampoco soy una persona que necesite que invierta muchísimo tiempo en mí. Si me da unas pautas, yo las sigo, pero él no me respondía a tiempo, me hacía unas correcciones que tardaban muchísimo luego en corregir y una vez que las corregía me decía que porque las había hecho y que volviera a la versión anterior. Y bueno, pues no fue muy buena la experiencia, la verdad. Me creó bastante inseguridad. Incluso a la hora de la exposición del TPG también, porque si tú tienes una buena relación con tu tutor y él está delante de la exposición, eso te crea seguridad. Pero cuando no hay, no es que, a ver, no había mal rollo, sino que no íbamos en consonancia. Entonces eso también te crea inseguridad. ¿Te sentiste de alguna manera apartada por el tutor de la universidad? Sí, tanto por el tutor como un poco por la universidad. A ti te asignan un tutor de forma aleatoria, él puede que quiera ser tutor o que no, de ahí también tiene mucho que ver la actitud que vaya a tener. Y la sensación es, con lo que tienes o con lo que te ha tocado, haz lo que puedas. Esa fue la sensación que tuve. O sea, un poco búscate la vida. Sí, totalmente. Afortunadamente, pues tú eres una persona que eres muy resiliente, también un poco por las experiencias que has vivido en tu vida, tu hija y todo, y lo sacaste genial. O sea, quiero decir, conseguiste lograr, de hecho, muy buenos resultados, pese a vivir eso con tu tutor, pero ha habido gente que incluso ha repetido el último año de carrera solo por eso. Sí, creo que tienes que seguir adelante. Si tu tutor no te responde, tienes que buscar ayuda y apoyarte en otra persona que te pueda ayudar. Pero es que si lo dejas para el año siguiente porque este año tengas un mal tutor, el año que viene vuelve a tener un tutor al azar. Y no sabes, no depende de ti. Entonces lo más importante es seguir y buscar ayuda. Totalmente de acuerdo. Lo que me sorprende un poco, Noemí, es el modo en el que la universidad se despreocupa de alguna manera en cuanto a la calidad de la asistencia que da el tutor. Sí. Realmente la responsable de la asignatura sí se preocupa. De hecho, yo lo puse en conocimiento y sí se preocupó, intentó solucionarme el problema. Pero luego quien tiene que decidir pasa un poco de largo. Esto es lo que tiene, el tutor no se cambia bajo ningún concepto y sigue adelante.
O sea, la universidad realmente no ve el problema es tuyo. De hecho, a mí me dijeron que no veían el problema, que sería un problema si yo tuviera que entregar un TFG el 5 de julio y el día 3 lo tuviera sin corregir, pero que mientras tanto no era un problema. Ante mi contestación de si eso llega a pasar, yo voy a recuperación y tengo el TFG suspenso, no te dan solución. O sea que sí, la universidad pasa un poco por encima sobre ese tema. Vale. Eso la verdad es que daría para una charla aparte. Pero bueno, Sí, dejando a un lado el tema del tutor, que sin duda contigo fue una experiencia bastante mala. Cuando empezaste el TFG, ¿te sentiste con el conocimiento y con la seguridad para afrontarlo? No, a ver, a ti te dan unas clases que abarcan, te dan unas pautas generales para poder comenzar ese TPG, pero realmente luego las dudas que tú tengas concretas sobre tu trabajo, eso no te ayuda a solucionarlo. Entonces, es un problema. Es un Si has problema, tenido suerte con tu tutor, pues a lo mejor lo puedes solventar un poco, pero si no, pues tienes que buscar la ayuda afuera. totalmente. Y así a modo general, ¿tú crees que los alumnos de enfermería llegan a cuarto con los conocimientos y con tranquilidad y seguridad para hacer el TFG o todo lo contrario? ¿Cómo lo ves tú? Mm, No, el TFG además es una cosa muy importante, es el último trabajo que haces de tu carrera después de 4 años y realmente no llegas preparado. Tú llegas habiendo hecho muchos planes de cuidado durante la carrera, durante los cursos, pero un TFG es otra cosa totalmente diferente. Totalmente de acuerdo. Y en ese sentido, Noemí, ¿cómo superaste tú esos retos? El reto de tener un mal tutor, el reto de no tener tiempo por estar cuidando de un bebé y de tampoco tener el conocimiento pleno para hacerlo. Pues yo saqué cada rato que tenía para dedicarlo al TPG. De hecho, cuando llegó Navidad, yo mi marco teórico lo tenía terminado. Las dudas que me fueron surgiendo, pues acudí a ti en este caso, que me ayudaste muchísimo. Esas tutorías me dieron mucha seguridad. Sabía que lo que trabajábamos ahí era algo que objetivamente estaba bien. A lo mejor luego llegaba a corregir con el tutor y él tenía otra opinión personal distinta, pero lo que se había hecho estaba bien hecho. Y eso también pues te da seguridad y te da paz mental, que es muy necesaria. Me alegro por lo que me toca. Sí. Y conectando un poco con eso, Noemí, me gustaría que la gente fuera consciente un poco, porque ya te digo, me pareció súper interesante tu historia, todas las dificultades que has tenido por el camino, que creo que del todo no terminas de ser tú consciente. Me gustaría que la gente, si no te importa, que le dijeras qué nota sacaste en el TFG a pesar de llevar una casa para adelante, llevar a tu bebé, llevar prácticas, simulaciones y además que te toque un nefasto tutor de TFG. ¿Qué nota sacaste? Pues finalmente saqué un 9. Algunos profesores me animaron a reclamar esa nota porque me dijeron que era un TFG para un 10, pero yo personalmente decidí que era una batalla que no iba a librar y me quedé con mi 9. O sea que contenta al final. Súper orgulloso. Ya te digo, me parece súper inspiradora tu historia, precisamente por eso, porque, o sea, has tenido tantos baches y tantas barreras durante el camino, y el hecho de que hayas salido para adelante, incluso hayas tenido el exitazo que has tenido, o sea, para mí es un orgullo. Total, Muchas gracias. te lo digo de corazón. Y bueno, ya cerrando un poco el tema de las dificultades que viviste durante el TFG, eh, sí que me gustaría que hiciéramos un capítulo para hacer un poco de retroalimentación también nosotros como formación para saber qué cosas podemos mejorar de cara al futuro. ¿Cómo te sentiste con las tutorías que dimos? Pues como te he dicho antes, las tutorías te dan mucha seguridad porque, o sea, tú no vas a que te hagan un trabajo, vas a aprender a hacerlo. Y entonces, de cara al futuro, son conocimientos muy valiosos que te van a servir para otros trabajos. De hecho, yo empecé contigo con los planes de cuidado y realmente aprendí a hacer planes de cuidado. Cuando son cosas que algunos alumnos pues le quitan el sueño, incluso que pagan porque se lo hagan porque les supone un mundo. Entonces, pues, por mi parte, recomendable 100%. Muchas gracias. Y una pregunta que no planteamos, pero que me parece interesante ahora que lo has dicho. ¿Qué piensas de la gente
que compra los planes de cuidado, que compra el TFG, ¿crees que merece la pena? ¿O crees que merece más la pena aprender a hacerlo y ser independiente? Pues creo, como se suele decir, que comprar un plan de cuidado es pan para hoy y hambre para mañana. Porque si no has hecho ningún plan de cuidado en toda la carrera, cuando llegues al TPG tienes un problema aún más gordo. Entonces pienso que merece muchísimo la pena aprender a hacerlo, aunque luego necesites correcciones, aunque necesites pequeñas guías, aunque te surjan dudas, pero aprender a hacer un plan de cuidado, muy importante. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y ya cerrando este capítulo un poco de historia con nosotros, también para que nosotros podamos mejorar después de todo lo que ha pasado y después de todo lo que hemos vivido. Noemí, ¿cuáles son las cosas que más te gustaron de nosotros? Pues primero la disponibilidad. Tú cualquier duda que te surja, enseguida la tienes resuelta. Luego, creo que trabajáis de forma desinteresada, o sea, realmente queréis ayudar. Porque yo he tenido muchas dudas, tú me has corregido planes de cuidado, pero realmente no he hecho tutorías contigo y me lo has corregido y me has dado pauta. O sea, que creo que realmente queréis ayudar y os gusta lo que estáis haciendo. Eso es lo que más destaca, porque al final una tutoría la puede dar cualquiera, pero la manera en la que explicas, la manera en la que la da, es lo que marca la diferencia. Muchas gracias. De nada. Totalmente. Me alegro de verdad que ese sea el sentimiento porque de verdad es así. O sea, al final, el que se dedica a la docencia lo que quiere es que los alumnos salgan para adelante y de alguna manera quitarle dolor de cabeza. Nosotros hemos pasado por ese proceso, lo hemos pasado mal, yo por lo menos, como estudiante, y ahora como formador, pues que la gente me diga que le quito dolor de cabeza, que le doy tranquilidad y que le doy seguridad, para mí es un regalo. O sea que de verdad muchas gracias. De nada. Bueno, cerrando un poco ese capítulo, eh, no podíamos salir de aquí sin que habláramos, evidentemente, de tu trabajo fin de grado. ¿Cuáles han sido las cosas más interesantes de él? Entonces, hemos planteado 5 preguntitas muy sencillas, 4 preguntitas, para que Noemí nos comente cuáles son las conclusiones más llamativas de su proyecto de investigación. Y me gustaría empezar primero por una que me llamó mucho la atención y es, ¿cuáles son los 5 factores claves para tratar una úlcera por presión? Pues puesto que el 95% de las úlceras por presión se pueden prevenir con los cuidados adecuados, lo más importante sería la prevención. Consonancia con eso, pues el cuidado y la vigilancia de la piel para detectar cambios lo antes posible. Controlar la presión mediante cambios posturales o personas que están mucho tiempo acostadas, colchones antiescaras y otros dispositivos que hay disponibles en el mercado. Una buena nutrición, por ejemplo, destacar muchísimo el aporte de proteínas para la cicatrización, para la recuperación de la piel y la buena hidratación del paciente. O sea, yo destacaría eso, pero principalmente la prevención. Súper interesante y totalmente de acuerdo. También hay una pregunta que me parece súper interesante de tu trabajo fin de grado, Noemí, y es que incluiste una terapia muy innovadora y muy interesante que ahora se está poniendo cada vez más de moda, y es el tema del PRP. En tu opinión, Sí. ¿qué ventajas tiene el PRP en su aplicación en úlceras por presión? Pues en definitiva el PRP es algo que es un tratamiento que mejora la calidad de vida del paciente, porque te proporciona una mayor tasa de cierre de la herida, la disminución de su tamaño, mejora la cicatrización y además no tiene reacciones adversas, porque es un producto que es autólogo del paciente. Es una parte de su propia sangre después de centrifugarla. Entonces, todo eso lo hacen muy atractivo a la hora de tratar estas lesiones. Me pareció interesante porque, pues bueno, de la terapia base se habla mucho, a pesar de que es novedosa, se habla mucho de la cura húmeda, los apósitos que hay en el mercado, pero el PRP a lo mejor es algo que se está empezando a utilizar muchísimo en medicina regenerativa, pero se habla menos en el tratamiento de la úlcera por presión. Súper interesante. Y en relación, Noemí, a terapias novedosas, ¿cuáles son las que tú identificaste e incluiste en el trabajo fin de grado para tratar la úlcera por presión, además del tema del PRP? Pues yo incluí un apartado sobre la cura húmeda, porque al final es la cura por excelencia para las úlceras por presión. Y además, como he dicho antes, cada vez en el mercado hay apósitos más específicos para cada una de las características de la herida. Entonces, pues creí que era importante incluirlo. Luego el TRP, que fue como el tema principal. La terapia VAC, porque pues, mediante vacío, pues mejora también la cicatrización de la herida y acorta los tiempos de curación.
Y nombré también la terapia de larvas, porque para depridar, pues también es algo un poco novedoso, no se utiliza mucho, yo no lo utilizaría, pero es algo que al parecer va bastante bien. Sí, creo que más de uno no lo escogería, ¿eh? Pero bueno, sin Sí, duda es innovador e interesante. sí. Y cerrando un poco con este capítulo, Noemí, última pregunta. Bajo tu punto de vista, ¿cuáles son los factores de riesgo más importantes para sufrir una úlcera por presión? Bueno, pues factor estrella sería una presión prolongada, sobre todo sobre una prominencia ósea, como todos sabemos. Luego, pacientes que tienen movilidad reducida, pacientes que están expuestos a humedad continuamente, obesidad, tabaquismo, diabéticos, pues hay muchísimos, pero el principal sería la presión prolongada, que es lo que al final produce la úlcera. Totalmente, totalmente. De acuerdo. Y una vez cerrado el capítulo de cuáles son las cosas más innovadoras y más interesantes de tu investigación, sí que me gustaría que no nos fuéramos de este vídeo antes de dar unos consejos que puedan servirle a alumnos que se van a enfrentar ahora al trabajo fin de grado. Noemí, ¿qué consejos le darías a alumnos que vayan a enfrentar dentro de poquito el TFG? ¿Cuáles serían tus consejos clave? Mis dos palabras clave serían organización y priorización. Tienes tiempo. Si lo coges desde el principio, tienes tiempo. A mí también me gusta salir los jueves por la noche. Algunas veces tienes que priorizar si ves que no llega. Entonces creo que eso es lo más importante, no dejarlo para el final y empezar desde el principio, del minuto uno. Totalmente de acuerdo. Y luego esta pregunta sí que es clave, y quizás sea un poquito más compleja. En tu opinión, ¿qué deben de hacer los alumnos si están solos, sin tiempo o no saben cómo afrontar el TFG? Pedir ayuda, buscar una persona que los pueda orientar, que los pueda ir guiando sobre cómo hacer el TFG y no posponerlo porque no lo va a solucionar. O sea, si no lo solucionas en noviembre, lo vas a tener peor en el mes de marzo. Entonces, cógelo desde el principio, pon medios, busca ayuda y no dejes que se te haga bola. Totalmente, totalmente. Creo que has dado los puntos clave, Noemí. Bueno, pues una vez dicho eso, cerramos la charla con Noemí. Bueno, en primer lugar, darle las gracias a ella de verdad por haber participado y por haber sido valiente de contar pues, su experiencia y su trayecto durante todo ese último año de enfermería. Y bueno, y daros las gracias a vosotros también por seguir el canal y apoyarlo. Y sí que os pediría un pequeño favor, y es que le deis mucho apoyo a Noemí por ese esfuerzo extra que ha hecho de estar aquí con nosotros y de la información tan valiosa que ha dado. Y, y nada, que estéis atentos al canal, se vienen proyectos muy chulos, muy interesantes y que ojalá que os puedan ayudar.